Hola, muy buen día, sean bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra clase de literatura barroca española, donde vamos a tratar hoy, aunque sea brevemente, uno de los temas que poco se han tratado en los estudios de la Comedia Nueva o del Teatro del Siglo de Oro. Y bueno, este tiene que ver, como ya habrán visto, con la licitud de la Comedia Nueva. Este es un tema que es ampliamente conocido, pero pues diversos investigadores han ya señalado que todavía no se ha investigado lo suficiente este acontecimiento que estuvo muy presente durante el teatro de corrales del siglo XVII. Y bueno, es un debate que en realidad viene desde varios siglos atrás, como vamos a ver, pero repito, solamente vamos a tocar de una manera breve. Pues bien, a medida que la comedia nueva se fue expandiendo y pues con el hecho de venirse expandiendo, pues empezó a congregar a un número de personas proveniente de todas las clases sociales, que recordarán que ya hemos visto que en realidad prácticamente cualquier persona tenía las posibilidades de, eh, eh, de poder asistir a una función de teatro. Bueno, pues era de esperar que en un contexto religioso como el de España, pues surgiera el debate en torno a la licitud del teatro, es decir, sobre si el teatro es moralmente aceptable o si tiene cabida dentro de la sociedad, y en este caso dentro de la sociedad española. Este debate, contrario a lo que se podría pensar, bueno, no fue un debate que fuera estético. Uno creería que fue eso, pero bueno, fue todo lo contrario. Más bien se trató de un debate eh, teológico moral. Y bueno, en este debate pues aparecieron simplemente dos grupos, aquellos que estaban en contra del teatro y por supuesto aquellos que estaban pues a favor del teatro áureo. La justificación para la búsqueda de la prohibición de los teatros pues va a echar mano de los padres de la iglesia. Aquí tenemos a algunos. Y bueno, entre ellos pues se cuenta con Tertuliano, con San Isidoro de Sevilla o también con Agustín de Hipona, que sin duda la oposición de estos teólogos al teatro no se debe sino a que ellos estuvieron más cerca de los espectáculos romanos. Consideramos que cuando escribe Tertuliano, él escribe aproximadamente en el año 197 después de Cristo. Así que en realidad la persecución del cristianismo es algo que acaba de ocurrir. Y por supuesto está todavía muy presente los espectáculos romanos, pues donde se llevaban a cabo la lucha de gladiadores, las matanzas entre hombres y animales. Entonces, pues de una manera específica, pues Tertuliano, con base en esto, pues instó a los cristianos de su tiempo, es decir, hacia finales del siglo segundo, a alejarse de dichos espectáculos por considerarlos incompatibles con el cristianismo. Y además tengas en cuenta que además en estos espectáculos, sobre todo en el Coliseo, pues muchos cristianos habían ido a ser asesinados, a ser devorados por las fieras. Así que era de esperarse que unos de los primeros teólogos después de la persecución o incluso durante ella pues se opusieran a que un cristiano asistiera a los espectáculos romanos o a cualquier representación teatral que de hecho estaban muy cercanas al prostíbulo, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo, pues aparecieron otras opiniones más favorables para el teatro áureo. Bueno, además se me olvidó decir que, bueno, también dentro de estos teólogos de la época patrística, bueno, está también San Isidoro de Sevilla y también San Agustín. Curiosamente, San Isidoro de Sevilla, aunque tiene una obra sobre la etimología y que incluso es considerado uno de los patronos de las carreras de literatura. Bueno, es curioso mencionar que él estuvo además en contra de las representaciones teatrales, ¿no? Y algo semejante pues ocurre con San Agustín o bien Agustín de Hipona. Pero como decía, con el paso del tiempo aparecieron otras opiniones más favorables para el teatro áureo.
Uno de los principales argumentos descansó precisamente en Santo Tomás de Aquino, quien consideró en su Suma Teológica que el deseo de el entretenimiento, eh, así como la diversión, bueno, pues él dijo que esos dos elementos, pues en realidad no constituyen pecados graves, sino que más bien son una necesidad y un derecho común a cualquier individuo. Sin embargo, Tomás de Aquino pues no evitó que los moralistas siguieran condenando la risa, la diversión o cualquier tipo de mención que fuera alusiva al sexo. Por ejemplo, Juan de Mariana, en su Tratado contra los Juegos Públicos, una obra de 1609, ya cuando estaban en boga el teatro de Lope de Vega, pues él arremete en contra del teatro, apelando no solo a algunos de los pensadores de la época patrística, sino también a algunos pensadores de la antigüedad, por ejemplo, el mismo Platón. Entonces él además quiso prohibir, bueno, la legitimidad del deleite y además censuró la presencia de las mujeres en el teatro. Otros de los detractores de la comedia nueva, pues argumentaron en contra de la supuesta inmoralidad de algunas de las acciones presentadas en escena. Para otros, bueno, fue escandaloso que actores y actrices de una pésima reputación, pues interpretaran a personajes como santos, personajes bíblicos o incluso personajes nobles como reyes. Otros vieron mal que las mujeres se disfrazaran de hombres, como ocurre por ejemplo en Don Gil de las Calzas Verdes de Tirso de Molina. Otros censuraron la aparición de bailes y ciertos ritmos musicales en el teatro. Y por supuesto, algunos escritores del siglo de oro pues terminaron por ser censurados y a veces se les ordenó que dejaran de escribir teatro, como es el caso de Tirso de Molina, que en alguna ocasión la Orden de la Merced, a la cual él pertenecía, pues le prohibió que siguiera escribiendo comedias durante un tiempo precisamente por considerarlas inmorales. Otro de los argumentos en contra de la comedia nueva era que algunos pensadores, algunos teólogos del momento consideraron que se ponía en boca de toda la gente y por supuesto ellos pensaban que era gente generalmente iletrada, que no había leído, que no había estudiado en ningún lugar, pues que se pusiera en boca de ellos algunos de los argumentos más fuertes de la época, por ejemplo, sobre el libre albedrío, sobre la salvación, sobre la predestinación. Entonces, el hecho de que alguna obra de teatro, alguna comedia tratara de estos temas y luego eso fuera llevado al vulgo, como lo dirían ellos, pues era en realidad una manera de estar eh, disfrutando quizá de jugar con los públicos que no podrían a lo mejor para ellos tener manera de responder a eso o que no estaban a la altura de semejantes debates. Sin embargo, los defensores del teatro no tardaron en encontrar maneras de defenderlo. Uno de ellos, por ejemplo, fue Francisco Antonio Vances Candamo, que él ya hacia finales del siglo XVII, pues él apeló a la estructura dramática del libro de Job en la Biblia. Incluso él llegó a mencionar que ahí en el mismo libro de Job se pueden encontrar las bases de lo que eventualmente va a ser el teatro. Para otros, simplemente las necesidades económicas de los hospitales hacía imposible que se cerraban los teatros, porque era de donde los hospitales iban a obtener el dinero, ¿no? Ahora, como he dicho antes al principio de esta sesión, pues ese tema no ha sido estudiado con rigurosidad. Sin embargo, contamos con la valiosa publicación de la bibliografía de las controversias sobre la licitud del teatro en España de Emilio Cotarello y Muri, que de hecho se puede encontrar de manera muy fácil en internet, que reúne tanto los comentarios a favor como en contra sobre este debate. Es un ejemplar al que a lo mejor todavía no se ha estudiado bien, no se ha investigado, bueno, todo lo que se dijo sobre el teatro en su momento, y que bueno, que valdría la pena echarle un vistazo porque generalmente aparecen algunas personalidades bastante célebres que pues hablan precisamente en contra del teatro, ¿no? Por ejemplo, por citar a uno de ellos, Juan de Palafox y Mendoza, el célebre obispo de la ciudad de Puebla y eventualmente virrey en la Nueva España,
pues él llegó a decir lo siguiente, cito directamente de la obra de Cottarello y Mori, dice: el asistir a las comedias los eclesiásticos prohibimos del todo, porque las comedias son la peste de la república. Nótese aquí la alusión a Platón, ¿no? El fuego de la virtud, el cebo de la sensualidad, el tribunal del demonio, el consistorio del vicio, el seminario de los pecados más escandalosos, hijos de la idolatría y gentileza, ceguedad, que con todos estos títulos y otros más infames las definen los santos en sus tratados. Por supuesto, aquí recordando precisamente a los padres de la iglesia. Entonces, pues queda esto como un tema que todavía no se ha tratado del todo, se ha abordado desde algunos pocos aspectos, pero como he dicho, es un tema que se conoce generalmente, que existió este tema sobre el Instituto de la Comedia Nueva, que se cerraron eventualmente en dos ocasiones los teatros, y después se volvieron a abrir, pero bueno, es un tema del que todavía no se sabe mucho y que todavía hace falta mucho más por decir. Pues bien, entonces terminamos con esto nuestra sesión de hoy y deseo que pasen un muy buen día y hasta luego.